La abuela revela cómo el hijo del millonario fue traicionado y abandonado en la calle por años. Doña Elvira era la abuela del pueblo, esa figura entrañable que todos conocían. Tenía el cabello blanco como el algodón y una sonrisa que iluminaba la calle. Con su delantal de flores, siempre estaba en su jardín, rodeada de macetas y flores que parecían contar historias de amores perdidos. Pero en lo profundo de su corazón guardaba un secreto, uno que podía hacer temblar los cimientos de su apacible existencia. Años atrás, en un tiempo donde el escándalo podía hundir a una familia, doña Elvira se enamoró locamente de un joven millonario. Una relación prohibida, llena de caricias robadas en noches silenciosas y miradas furtivas. El fruto de ese amor, Clara, fue un rayo de luz que nunca pudo quedarse. La presión y el miedo le hicieron tomar la decisión más dolorosa de su vida: dar a su hija en adopción. Nunca olvidó el llanto de Clara, un sonido que aún resonaba en su mente como Con la carta de su padre biológico como brújula, buscaba respuestas, justicia, una especie de redención. Las sombras del pasado comenzaron a estirarse y la paz de doña Elvira comenzó a desmoronarse. Cada día, la ansiedad aumentaba. Aquellos recuerdos que había enterrado empezaron a salir a la superficie, y las flores del jardín parecían marchitarse con su angustia. Mientras tanto, su hijo Carlos, atrapado en su rutina de trabajo y responsabilidades, no veía el caos emocional en el rostro de su madre. Siempre estaba demasiado ocupado, construyendo su vida, ignorando las lágrimas ocultas detrás de las sonrisas de doña Elvira. Lucas, su nieto, soñaba con escapar de este pueblo que sabía más de secretos que de verdades. Su mente bullía de planes para irse, lejos de los murmullos del pasado y de las historias que nunca debieron contarse. Fue entonces cuando, una tarde nublada, el aire se volvió pesado y el silencio del vecindario se quebró con un timbre en la puerta. La figura frente el aire se tornó denso y una mezcla de miedo y esperanza la invadió. El pasado la miraba a la cara y tenía que enfrentar la tormenta que había desatado. ¿Podré hallar la fuerza para desenterrar lo que temía encontrar?, se preguntó, mientras Clara se internaba en la casa, llevando consigo el peso de secretos que amenazaban con derrumbar la armonía familiar. ¡Ey! Antes de que sigamos con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han contado que YouTube eliminó su suscripción sin avisar. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que viene en camino. Y ya que estás aquí, deja ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad estás viendo esto. Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. El corazón de doña Elvira palpitaba con fuerza mientras Clara cruzaba el umbral de la puerta. La casa, que antes había sido un refugio de paz, ahora se convirtió en una casa de recuerdos difíciles. Doña Elvira se preguntó si podría afrontar todo lo que estaba por venir. El aire se sentía pesado, casi insoportable. Clara, con los ojos llenos de determinación, comenzó a hablar. Desde que encontré la carta, no he podido dormir. Tuve que venir, abuela. Necesito respuestas del pasado. Su voz temblaba, como si cada palabra pesara más que el aire a su alrededor. Doña Elvira contuvo el aliento. Una mezcla de miedo y amor inundó su pecho. Antes de que pudiera responder, un estruendo proveniente del jardín rompió la tensión. Lucas, su nieto, apareció por el pasillo con el rostro pálido y los ojos desorbitados. ¡Abuela! ¡Hay un problema!, gritó, su voz resquebrajada.
El perro de la señora Marta ha encontrado algo horrible. La confusión se apoderó del ambiente. Doña Elvira, impulsada por la preocupación, salió corriendo detrás de Lucas, seguida por Clara, que aún sostenía la carta. Atravesaron la puerta trasera y lo que encontraron los dejó paralizados. Una vieja caja de madera, cubierta de barro y hojas, con una tapa que apenas se sostenía. Es de mi padre, murmuró Clara, apenas audible. Doña Elvira la miró. Sus ojos reflejaban miedo, pero también una chispa de curiosidad. ¿Qué secretos guardaba esa caja? Clara se acercó arrodillándose junto a ella. Una mano temblorosa la llevó a abrir la tapa. El sonido del chirrido del madero resonó en el aire. Dentro había una serie de cartas, fotografías en blanco y negro y un pequeño diario desgastado. Clara las tomó una a una, dejando escapar un sollozo al ver su infancia atrapada en papel. Doña Elvira sintió que el mundo se desmoronaba de nuevo. Sin embargo, había algo más, algo que no podía creer. Un viejo retrato que la hizo congelarse. Era un retrato de Clara, pero junto a ella estaba un hombre. La sorpresa se transformó en horror. No era otro que el mismo hombre que doña Elvira había amado, el joven millonario, pero también el mismo hombre que había traicionado a su familia. Era el padre de Clara, sí, pero la angustia aumentaba al comprender el hombre en el retrato tenía un parecido asombroso con Carlos, su hijo, el hermano de Clara. ¿Qué significa esto? ¿Cómo es posible?, gritó doña Elvira, las manos temblorosas sosteniendo la caja como si fuera un artefacto explosivo. Clara se volvió hacia ella, sus ojos llenos de lágrimas. ¿Qué estás diciendo, abuela? Doña Elvira, abrumada por el tumulto de emociones, no tenía respuestas. La confusión, la traición, el miedo, todo colisionaba en su mente. Lo que habían creído ser un pasado distante, ahora se convertía en un presente aterrador. Cada voz del pueblo, cada murmullo sobre secretos, parecía cobrar sentido de repente. La tensión en la atmósfera era palpable. El silencio se convirtió en un grito ensordecedor, y en ese momento un trueno resonó en el cielo, un eco del caos que se desataba. La tormenta había comenzado, y con ella un torrente de preguntas, traiciones y revelaciones que podrían destruir todo lo que pensaban saber. Como si el mundo se desmantelara a su alrededor. Solo quedaba incertidumbre. «Carlos es... no puede ser», musitó Clara aturdida. La mirada de doña Elvira se posó en su hija, y lo que antes era un encuentro lleno de esperanza, ahora se parecía más a un campo de batalla. Mientras la tormenta rugía afuera, dentro de la casa se desataba un conflicto aún más grande. ¿Podían ellos, atrapados en el mismo ciclo de dolor y secretos, hallar la verdad sin destruirse en el proceso? La mirada de doña Elvira se mantenía fija en Clara, intentando entender la magnitud de lo que acababa de descubrir. Su mente giraba, los pensamientos se atropellaban. ¿Cómo era posible que la verdad siempre hubiera estado tan cerca, al alcance de su mano? Pero el aire se tornó aún más pesado, cuando de repente un grito desgarrador interrumpió el silencio tenso de la tarde. «¡Abuela! ¡Mamá! ¡Rápido!». Era Carlos, el hijo de doña Elvira, que entró en la casa como un torbellino. Su rostro estaba pálido, las manos temblorosas. Es el perro de Marta. Ha encontrado más cosas». Antes de que alguien pudiera responder, Carlos se volvió y empezó a correr hacia el jardín. Doña Elvira sintió que el corazón se le encogía. Clara,
llena de adrenalina y confusión, siguió a su madre y a su hermano, el diario y las cartas aún en sus manos. A cada paso, la tierra crujía bajo sus pies, como si el propio suelo se retorciera con la expectativa de lo que estaba por venir. Llegaron al lugar donde Lucas había encontrado la caja, pero ahora, junto a ella, despiadadamente expuestas, se encontraban varias fotografías y documentos, como un torrente de secretos deseando ser revelados. Clara se arrodilló de inmediato, sus ojos escudriñando las imágenes esparcidas por el suelo. A medida que su mente absorbía la nueva información, era una imagen antigua. En ella doña Elvira, mucho más joven, sonreía abrazada a su viejo amor, el mismo millonario cuya traición había marcado su vida. Pero lo que Clara no pudo evitar notar eran las fechas escritas en la parte posterior de las fotos. A medida que las leía en voz alta, el horror acumulado se agrupó en un solo grito. «¡Fue el mismo año en que nací!», chilló Clara, los ojos desorbitados. «¿Qué está pasando, abuela?». Doña Elvira sintió que la tierra se desmoronaba bajo sus pies. El pasado regresaba devastador. Y lo peor estaba por llegar. Carlos, en un momento de pánico, comenzó a sacar papeles de una de las cajas tiradas, como si en lo profundo de su ser supiera que había algo escalofriante entre ellos, algo que debía sacar a la luz. Y al hacerlo, encontró una carta mucho más reciente que las demás, sellada con un distintivo que solo él conocía, el mismo que pertenecía a su padre. «¿Qué es esto?», preguntó, la voz entrecortada mientras rompía el sello. La mirada de doña Elvira cambió. Se volvió helada. «No, Carlos, no». Pero él ya había comenzado a leerla. Las palabras parecían desgarrar el aire, llenando el espacio con una verdad que nunca se había imaginado. «Querido hijo, si estás leyendo esto, es porque ya no estoy. Hice lo impensable, traicioné a tu madre, y para protegerte nunca podré revelarte lo que realmente pasó». En ese instante, un trueno rompió el cielo, haciendo vibrar las paredes de la casa. Las palabras con respecto a su padre resonaron en la mente de Clara como una bomba. El hombre que había creído conocer era ahora un completo extraño, un villano que había arrastrado a su familia a este laberinto de dolor y engaño. La carta continuaba, revelando encuentros furtivos, traiciones y un último secreto que apuntaba a un giro devastador. Tú no solo eres hijo de tu madre, tú eres también hijo de Clara, tu hermana. El mundo se detuvo. Las miradas se cruzaron. El aire se volvió denso. Doña Elvira, al borde del colapso, se sentía desfallecer. La sangre corría fría en las venas de Clara. Y una ola de náusea la invadió. Carlos no podía aceptar lo que había escuchado. «No, esto no puede ser verdad. No puede ser». Todo lo que creían saber, cada relación, cada secreto, se tambaleaba al borde de un precipicio. La familia entera temblaba en la cuerda floja de la revelación, y la tormenta afuera retumbaba como un eco de sus puertas. Mientras la lluvia comenzaba a caer, un oscuro horizonte de secretos y revelaciones se aproximaba, y el peso del pasado se cernía sobre ellos como un tormentoso manto. «¿Qué haremos ahora?», preguntó Clara, mientras las lágrimas caían. Doña Elvira, atrapada entre el dolor y la desesperación, sabía que nada volvería a ser igual. Pero lo que les esperaba en el siguiente giro de su historia era aún más aterrador. El mundo se detuvo. Clara, con el corazón latiendo desbocado, apenas
apenas podía procesar lo que había escuchado. La carta en manos de Carlos se convirtió en el centro del caos, cada letra más pesada que la anterior. No puede ser. Su voz quebrándose entre la incredulidad y el horror. Doña Elvira, por otro lado, comenzó a temblar. Las emociones se agolpaban en su pecho y una presión la hacía casi incapaz de respirar. Miró a su hijo, luego a Clara, y el silencio se volvió ensordecedor. «¿Qué haremos ahora?», preguntó Clara, la voz entrecortada. Sus ojos se llenaron de lágrimas, un torrente de confusión y miedo. La imagen de su infancia, sus sueños y su identidad desmoronándose ante ella. Carlos, todavía incrédulo, continuó leyendo. «Sé que la verdad puede ser dolorosa. Tu hermana y tú no solo compartieron Facina, sino también la misma sangre. Hice lo que creí necesario. Quería protegerte». De repente, un eco violento reverberó en el aire, como un trueno cercano, pero no era el sonido de la tormenta. Era un grito desgarrador que cortó el ambiente. Provenía del jardín. Los tres se giraron al unísono, sus corazones latiendo al compás de la tensión creciente. «¿Qué fue eso?», preguntó Clara, apenas un susurro. Doña Elvira sintió que sus piernas flaqueaban. «Voy a ver», dijo Carlos, impaciente. Sin esperar respuesta, salió corriendo, mientras Clara y doña Elvira intercambiaban miradas inquietas. Cuando llegaron al jardín, una escena impactante les hizo detenerse en seco. Lucas, su nieto, estaba arrodillado junto al perro de la señora Marta, que sujetaba entre sus dientes lo que claramente era un fragmento de tela. Pero no cualquier tela. Era un vestido desgastado, blanco, con flores bordadas a mano, una prenda que rápidamente reconocieron. «No», exclamó doña Elvira, el terror reflejado en sus ojos. Ese es el vestido que usé». Un fogonazo de recuerdos la asaltó, una imagen lejana de una noche en la que había jurado amor eterno. Lucas, temblando, levantó la tela, revelando más objetos en el suelo. Otros pedazos de ropa, viejas fotografías y enseres. No podían ser de Marta. El juego cruel del destino les romántico un hilo de la historia de su familia que había estado enterrado. «Abuela, mira». Lucas les mostró una fotografía que había quedado atrapada entre las hojas. Mostraba a una joven doña Elvira sonriendo, con un hombre a su lado, el mismo que había sido retratado en la caja. Pero lo más escalofriante fue lo que se podía ver a su izquierda. Clara, de muy pequeña, casi un bebé, con el mismo vestido que Lucas sostenía. El aire se cortó, caliente y denso, como si alguien hubiera apretado el cuello de doña Elvira. «Esto no puede ser». La misma tela que había sido testigo de su juventud ahora revelaba un secreto que había permanecido oculto. Fugas de realidad se desbordaron de repente, como si el tiempo las hubiera despojado de sus muros. Relaciones, identidades, recuerdos, todos entrelazados en un vehículo se acercaba con fuerza, levantando polvo en su rumbo. El miedo era palpable. Carlos, aún en estado de shock, retrocedió mientras el auto se detenía. Una figura salió del vehículo. Era un hombre alto, con el pelo gris y un andar decidido. Sin esperar a que se la recibiera, él avanzó hacia la casa. Y el mundo pareció congelarse, palpitando en una increíble, escalofriante revelación. «No, no puede ser él», murmuró Clara, aturdida, mientras el hombre se aproximaba. El corazón de doña Elvira latía con fuerza. ¿Qué quería aquel hombre? ¿Qué conexión tenía con todo esto?
La verdad comenzó a desmoronarse como un castillo de naipes, y el aire se llenó de preguntas que desgarraban el silencio. La figura se acercó y con una mirada penetrante, sus palabras hicieron eco en el aire. He venido a buscarles. Hay cosas que necesitan saber, cosas que cambiarán todo lo que creían sobre su familia. En ese momento, las dudas se apoderaron del lugar. La tormenta continuaba rugia afuera, pero lo que se avecinaba en el interior de la casa era mucho más devastador. El futuro de cada uno pendía de un hilo, y las sombras del pasado volvieron a cobrar vida. ¿Qué secretos todavía podían salir a la luz? El hombre se acercó lentamente, sus ojos fijos en el trío, midiendo la reacción de cada uno. Vengo a traerles la verdad que sus padres me encargaron ocultar. Su voz era profunda, pero resonaba con una extraña tristeza. Clara, aún en estado de shock, frunció el ceño. ¿Quién eres tú?, preguntó con un hilo de voz, como si cada palabra le costara un esfuerzo monumental. Soy Roberto, se presentó, la mirada firme, un viejo amigo de su madre y un guardián de secretos. El aire tembló con la revelación. Doña Elvira sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Las sombras del pasado parecían cobrar vida. ¿Qué quieres?, preguntó Carlos, dando un paso adelante, protegiendo a su madre y hermana. Necesito que escuchen, dijo Roberto, levantando las manos en señal de calma. Todo lo que creen saber sobre sus lazos familiares está a punto de cambiar. Su voz se entrecortó como si contener aquella información lo desgastara a cada instante. Clara tragó saliva. ¿De qué hablas? Su corazón latía como un tambor, presagiando algo aterrador. Hay secretos que han permanecido ocultos demasiado tiempo. Su padre, Clara, era en realidad un hombre involucrado en algo más grande y peligroso. La traición en su familia tiene raíces más profundas de lo que imaginan. Observó sus reacciones. Los rostros de doña Elvira y Clara cambiaron de la confusión al horror. Un grito desgarrador interrumpió la conversación. Provenía del interior de la casa. Todos se dieron la vuelta, con el corazón en un puño. Lucas, murmuró doña Elvira con voz temblorosa. Corrieron hacia el interior, dejando atrás a Roberto, quien lo siguió con paso decidido. Lucas estaba de pie, temblando junto a la mesa. En su mano sostenía otro objeto, algo oscuro y enredado. ¡Miren!, gritó, levantándolo como si fuera un trofeo de guerra. Era una cadena, y colgando de ella había una llave antigua que brillaba débilmente. La encontré en un compartimento secreto del mueble. ¿Una llave?, repetía Carlos arrugando la frente. Pero antes de que alguien pudiera cuestionar más, Roberto se lanzó hacia Lucas, atrapando su mano antes de que pudiera dejar caer la cadena. «¡No la toques!». El escándalo se mezcló con la confusión. «¿Qué pasa?», preguntó Clara, la ansiedad haciéndose un nudo en su estómago. La sonrisa de Roberto desapareció. Esa llave. Su voz era un susurro, casi irreverente. Abre un lugar que no debió ser encontrado. Un lugar donde está el verdadero secreto de su familia. Un sudor frío comenzó a resbalar por la espalda de doña Elvira. ¿Qué se supone que hay allí? Pero Roberto no contestó. Sus ojos parecían perdidos en el abismo de algo que estaba más allá de su control. No tienen ni idea de lo que están a punto de descubrir. Todo comienza con la verdad detrás de su padre, Clara, y con la vida que pensaban que conocían. «Dímelo», gritó Clara, el miedo dibujando arrugas en su frente. «¿Qué es lo que oculta la llave?». El silencio se hizo pesado. Los tres intercambiaron miradas. La tensión en el aire era casi palpable.
De repente, un ruido ensordecedor hizo temblar las paredes. Un rayo iluminó la habitación, seguido de un silencio helado. Cuando la luz volvió, Roberto sostenía un viejo álbum de fotos, negro y desgastado. A medida que lo abría, imágenes de una vida que no reconocían comenzaron a cobrar vida. Fotos de fiestas, rostros de desconocidos, pero al pasar las páginas, algo hizo que su corazón se detuviera. Una foto de Clara, con el mismo vestido que sostenía Lucas, pero en el fondo, dos figuras familiares, conocidas, Doña Elvira y su viejo amor, el millonario, enredados en una escena que resultaba casi íntima. Ellos lo sabían, dijo Roberto, su voz grave y llena de dolor. Ellos estaban involucrados en algo mucho más grande que amor o traiciones. Eran parte de un pacto. La revelación desgarró el aire. El susurro de susurros y murmullos se convirtieron en gritos de horror. Todo lo que creían, todas las creencias y narrativas se desgastaban y las imágenes parecían reír de su ignorancia. ¿Qué pacto?, preguntó Lucas, dejando caer la llave. ¿Y si al final todo lo que pensaban saber sobre su familia era solo un espejismo? La tormenta afuera comenzó a aumentar de intensidad. Un nuevo miedo se apoderó de ellos. ¿Qué sucedería si la verdad que estaban a punto de descubrir cambiara no solo sus vidas, sino también su percepción de lo que realmente significaba ser familia? Mientras la oscuridad se cernía sobre ellos, la incertidumbre se apoderaba cada vez más de sus corazones. El mundo se detuvo. Clara, con el corazón latiendo desbocado, apenas podía procesar lo que había escuchado. La carta en manos de Carlos se convirtió en el centro del caos, cada letra más pesada que la anterior. «No puede ser», ete como un mantra, su voz quebrándose entre la incredulidad y el horror. Doña Elvira, por otro lado, comenzó a temblar. Las emociones se agolpaban en su pecho y una presión la hacía casi incapaz de respirar. Miró a su hijo, luego a Clara, y el silencio se volvió ensordecedor. «¿Qué haremos ahora?», preguntó Clara, la voz entrecortada. Sus ojos se llenaron de lágrimas, un torrente de confusión y miedo. La imagen de su infancia, sus sueños y su identidad desmoronándose ante ella. Carlos, todavía incrédulo, continuó leyendo. «Sé que la verdad puede ser dolorosa. Tu hermana y tú no solo compartieron facinas, sino también la misma sangre. Hice lo que creí necesario. Quería protegerte». De repente un eco violento reverberó en el aire como un trueno cercano. Pero no era el sonido de la tormenta. Era un grito desgarrador que cortó el ambiente. Provenía del jardín. Todos se dieron la vuelta, con el corazón en un puño. «¿Qué fue eso?», preguntó Clara, apenas un susurro. Doña Elvira sintió que sus piernas flaqueaban. «Voy a ver», dijo Carlos, impaciente. Sin esperar respuesta, salió corriendo, mientras Clara y doña Elvira intercambiaban miradas inquietas. Cuando llegaron al jardín, una escena impactante les hizo detenerse en seco. Lucas, su nieto, estaba arrodillado junto al perro de la señora Marta, que sujetaba entre sus dientes lo que claramente era un fragmento de tela. Pero no cualquier tela. Era un vestido desgastado, blanco, con flores bordadas a mano, una prenda que rápidamente reconocieron. «No», exclamó doña Elvira, el terror reflejado en sus ojos. Ese es el vestido que usé». Un fogonazo de recuerdos la asaltó, una imagen lejana de una noche en la que había jurado amor eterno. Lucas, temblando, levantó la tela, revelando más objetos en el suelo, otros pedazos de ropa, viejas fotografías y enseres. No podían ser de Marta. El juego cruel del destino les romanticó un hilo de la historia de su familia, que había estado enterrado. «Abuela, mira»,
Lucas les mostró una fotografía que había quedado atrapada entre las hojas. Mostraba a una joven, doña Elvira, sonriendo, con un hombre a su lado, el mismo que había sido retratado en la caja. Pero lo más escalofriante fue lo que se podía ver a su izquierda. Clara, de muy pequeña, casi un bebé, con el mismo vestido que Lucas sostenía. El aire se cortó, caliente y denso, como si alguien hubiera apretado el cuello de doña Elvira. «Esto no puede ser». La misma Tela, que había sido testigo de su juventud, ahora revelaba un secreto que había permanecido oculto. Fugas de realidad se desbordaron de repente, como si el tiempo las hubiera despojado de sus muros. Relaciones, identidades, recuerdos todos entrelazados en un solo nuevo tejido desgarrador. Justo cuando pensaron que ya no podían soportar más, el sonido de un motor encendió en la distancia. Un vehículo se acercaba con fuerza, levantando polvo en su rumbo. El miedo era palpable. Carlos, aún en estado de shock, retrocedió mientras el auto se detenía. Una figura salió del vehículo. Era un hombre alto, con el pelo gris y un andar decidido. Sin esperar a que se la recibiera, él avanzó hacia la casa. Clara lo miró y el mundo pareció congelarse, palpitando en una increíble, escalofriante revelación. «No, no puede ser él», murmuró Clara, aturdida, mientras el hombre se aproximaba. El corazón de doña Elvira latía con fuerza. ¿Qué quería aquel hombre? ¿Qué conexión tenía con todo esto? La verdad comenzó a desmoronarse como un castillo de naipes. El hombre se acercó lentamente, sus ojos fijos en el trío, midiendo la reacción de cada uno. «Vengo a traerles la verdad que sus padres me encargaron ocultar». Su voz era profunda, pero resonaba con una extraña tristeza. Clara, aún en estado de shock, frunció el ceño. «¿Quién eres tú?», preguntó con un hilo de voz, como si cada palabra le costara un esfuerzo monumental. «Soy Roberto», se presentó, la mirada firme, un viejo amigo de su madre y un guardián de secretos. El aire tembló con la revelación. Doña Elvira sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Las sombras del pasado parecían cobrar vida. «¿Qué quieres?», preguntó Carlos, dando un paso adelante, protegiendo a su madre y hermana. «Necesito que escuchen», dijo Roberto, levantando las manos en señal de calma. «Todo lo que creen saber sobre sus lazos familiares está a punto de cambiar». El silencio se hizo pesado. Los tres intercambiaron miradas. La tensión en el aire era casi palpable. De repente, un ruido ensordecedor hizo temblar las paredes. Un rayo iluminó la habitación, seguido de un silencio helado. Cuando la luz volvió, Roberto sostenía un viejo álbum de fotos, negro y desgastado. A medida que lo abría, imágenes de una vida que no reconocían comenzaron a cobrar vida. Fotos de fiestas, rostros de desconocidos, pero al pasar las páginas, algo hizo que su corazón se detuviera. Una foto de Clara, con el mismo vestido que sostenía Lucas, pero en el fondo, dos figuras familiares, conocidas, doña Elvira y su viejo amor, el millonario, enredados en una escena que resultaba casi íntima. «Ellos lo sabían», dijo Roberto, su voz grave y llena de dolor. «Ellos estaban involucrados en algo mucho más grande que amor o traiciones. Eran parte de un pacto». La revelación desgarró el aire. El susurro de susurros y murmullos se convirtieron en gritos de horror. Todo lo que creían, todas las creencias y narrativas se desgastaban. Y las imágenes parecían reír de su ignora. Preguntó Lucas, dejando caer la llave.
Pero en ese instante, el viento aullante atravesó la habitación como un lamento, y un profundo estruendo retumbó con ferocidad. Las ventanas vibraron y de repente el suelo se agrietó, una línea oscura serpenteando hacia ellos. Un grito desgarrador surgió de las profundidades, uno que helaría la sangre de cualquiera que lo escuchara. La tierra tembló con violencia. Era un desmoronamiento de secretos. Doña Elvira supo en su instinto que no era solo un simple ruido, no era una tormenta cualquiera. Al mirar a Roberto, sus ojos mostraban terror y asombro. «No puede ser», gritó, y antes de que pudiera añadir más, la agrietada tierra se abrió como un abismo, tragando a Roberto con un estallido ensordecedor. El corazón de Clara se hundió, y la imagen del hombre gris se desvaneció en un instante, mientras los gritos resonaban y la oscuridad se tragaba todo a su paso. La puerta de la casa se cerró con un golpe, y la atmósfera se volvió densa. ¡Ah! ¡Carlos! ¡Lucas! ¡Aférense a algo!, gritó doña Elvira. Pero en su interior sabía que las palabras no eran suficientes. Todo estaba tambaleándose. El silencio regresó abruptamente dejando a los tres inmóviles. El jardín, el hombre, sus secretos, todo había desaparecido en un soplo. En su lugar, un vacío aterrador los rodeaba. La tierra ante ellos permaneció agrietada, como si todo lo que alguna vez conocieron estuviera hecho añicos. Mientras la tormenta arremetía fuera, Clara dio un paso hacia el borde del prejuicio. ¿Qué demonios acaba de suceder? Su voz tembló, y las lágrimas comenzaron a formarse nuevamente. Doña Elvira, horrorizada, miró a su hija. No sé, pero lo que está claro es que la verdad ha salido a buscar venganza. La familia, todo lo que creíamos ya no es igual. Pero bajo lo que se había derrumbado, una pequeña voz dentro de Clara surgió de entre los escombros. ¿Qué más? ¿No sabemos?, se preguntó, un nudo de inquietud formándose en su estómago. En ese momento, la noción de familia se tambaleaba en el aire, como una sombra que amenazaba con engullirlos. Así, ante el eco de la tormenta, un nuevo miedo se cernía. La verdad no solo podría ser devastadora, sino que también podría haber un costo mucho mayor. ¿Quién más caería en el camino hacia esta búsqueda? Y lo más inquietante, ¿qué secretos estaban aún dormidos bajo la superficie, preparados? Murmuró Clara, aturdida, mientras su mente viajaba a lugares oscuros. Cada instante se sentía como una amenaza, una sombra al acecho. De repente, el silencio fue roto por un trueno ensordecedor. Las luces de la casa parpadearon y un intenso resplandor iluminó el jardín. Todos dieron un paso atrás, el corazón latiendo al unísono, mientras el panorama ante ellos cambiaba drásticamente. Un chispazo surgió de la caja de madera que el perro de la señora Marta había desenterrado, como si tuviera vida propia. Todo se volvió confuso. ¿Qué demonios es eso?, gritó Carlos, retrocediendo, mientras la caja parecía expandirse, emitiendo un brillo siniestro. Antes de que alguien pudiera reaccionar, la caja estalló, lanzando fragmentos de madera por todas partes. Clara, doña Elvira y Carlos se resguardaron tras un árbol, pero no pudieron escapar de lo que siguió. Una figura materializó entre el humo y las llamas, un hombre con una risa oscura y un aire amenazante. No era un extraño, sino un rostro familiar, el abuelo de Clara, aquel que había estado ausente durante tanto tiempo. «No puede ser», exclamó Clara, los recuerdos regresando a su mente. Su abuelo, siempre una sombra en la historia familiar, había sido el secreto más grande que guardaban. Tú estabas muerto». El hombre sonrió con los ojos llenos de sabiduría y desgano. «La muerte
No es el final, querida Clara. Todo es un juego de apariencias. Siempre lo fue. Su voz resonaba en el aire como un eco ominoso, mezclando misterio y peligro. La revelación era como una explosión en su mente. El hombre que había considerado un recuerdo distante de su infancia, ahora estaba aquí, desnudando todos sus miedos. «Tú no puedes estar aquí», insistió Clara, apretando los dientes. «Pongan atención», continuó. «Los secretos que guardan no son solo de su familia. Son parte de un legado que trasciende generaciones, algo que pudo traerles poder o destrucción». El tiempo se detuvo. La percepción de lo que conocían se esfumaba en la bruma densa que lo rodeaba. «¿Qué legado?», preguntó Carlos, su voz resonando con un tono de desafío. Cualquiera en su sano juicio podría creerse esto. El abuelo se rió, pero su risa tenía un tinte sombrío. «La mentira tiene su precio. Lo que tus padres buscaron ocultar lo llevas en la sangre, Carlos. Un pacto que jamás debieron romper». Y en ese instante el relato que se había forjado en su familia comenzó a desmoronarse. Doña Elvira sintió que el corazón se le detenía al pensar en los ecos de sus decisiones, las traiciones que habían moldeado sus vidas. «Pero, ¿qué es ese pacto?», preguntó Clara, atormentada por la curiosidad y el horror. «Todo se remonta a aquel amor tuyo, Elvira. Un amor maldito», dijo el abuelo, su mirada fija en su hija. «Debemos volver a sellarlo antes de que sea demasiado tarde». «¿Sellarlo? ¿Qué sellar?», gritó Clara, furiosa, mientras el caos se desataba a su alrededor. «¿Por qué nos arrastras a esto?». Pero el abuelo miró fijamente a su alrededor antes de bajar la voz. «Porque no solo hay un pacto que cumplir. Hay una traición profunda, Carlos. Tú no eres solo su hermano. Eres parte de algo más. Eres el último eslabón de una cadena que puede romperse o fortalecerse». Los ojos de Carlos se abrieron desmesuradamente. «¿Qué estás diciendo?». Su voz era un susurro. «Tu madre nunca te dijo la verdad. Tú eres hijo de un antiguo linaje, uno que tiene ataduras con el hombre que se fue. Siempre se repite el ciclo. Clara necesita entenderlo, y tú con ella». El viento sopló enérgicamente, apagando las luces y llenando el aire de desesperación. Las sombras comenzaron a rodearlos, aplastándolos, presionando sus cuerpos mientras la figura del abuelo se desdibujaba entre la niebla. Mientras la realidad se desvanecía, la verdad había surgido como un monstruo despierto, abrumándolos con preguntas e insinuaciones que nunca pensaron que enfrentarían. El eco de los secretos resonaba en sus corazones. ¿Podían cruzar la línea nuevamente? Y si así fuera, ¿quién realmente eran? Los lazos familiares se desvanecían en el caos, pero una cosa estaba clara: nada volvería a ser igual. Las piezas del rompecabezas se entrelazaban y la verdad clamaba ser escuchada. Pero cuando el viento sopló de nuevo, llevándose consigo la figura de su pasado, solo quedó una pregunta flotando en el aire: ¿quién? El aire seguía tenso, una pesadez asfixiante que se apoderaba de la escena. Clara, Carlos y doña Elvira estaban en estado de shock, enfrentándose al fantasma de un abuelo que creían muerto. Las palabras aún resonaban en su mente, como ecos ominosos de un pasado que parecía querer arrastrarlos de nuevo a la tormenta. Clara tragó saliva, su pecho oprimido bajo el peso de la revelación. ¿Cómo es posible?», preguntó, apenas capaz de comprender aquel giro inesperado que había cambiado todo. Las miradas de todos se encontraron.
Un torrente de dudas y miedos se encontraba entre ellos. Él es un engaño, aseguró Carlos, tratando de aferrarse a su incredulidad. No puede ser realmente él. Pero su voz sonaba vacía, como si ya comenzara a dudar de su propio juicio. Mientras tanto, el abuelo parecía fortalecerse. Sus ojos centelleaban con una vitalidad inquietante. No hay tiempo que perder. La verdad se desliza entre las sombras. La noche no ha hecho más que comenzar. Como un movimiento de su mano apuntó hacia el cielo nublado. Debemos actuar rápidamente. Y en ese momento, como si la propia naturaleza respondiera a las palabras del abuelo, un rayo iluminó el horizonte con una intensidad casi sobrenatural. El cielo pareció abrirse en un alarido y una lluvia de granizo comenzó a caer. Era como si el universo mismo quisiera advertirlos del peligro que se avecinaba. «Nadie está seguro aquí», gritaron las palabras del abuelo, y de repente un grito desgarrador cortó el aire. Era Lucas, quien había estado callado, observando en silencio. Ahora, el terror en su rostro hizo que todos se dieran la vuelta y miraran hacia él. Lucas señalaba aterrorizado hacia el suelo, donde había algo colgando. Un objeto oscuro que parecía surgir desde las entrañas de la tierra, negro como la noche. Su madre corrió hacia él y cuando se agachó para inspeccionar sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Era una mano, o lo que parecía una mano, cubierta de tierra y sustancia oscura. El pavor se apoderó de ella. ¿Qué es esto?», murmuró. ¿Es una mano humana?», Lucas exclamó, retrocediendo. Las lágrimas corrían por sus mejillas. Todos se quedaron parados, el miedo apretando sus corazones. «Esto no puede estar pasando», gritó doña Elvira, su voz temblando. «No, no, no». El abuelo dio un paso adelante, su expresión cambiando de preocupación a determinación. «Este es el precio de los secretos. El pacto no solo afecta a los vivos, sino también a los muertos», dijo con un tono grave que resonó en el aire cargado de tensión. Clara no podía creer lo que escuchaba. «¿Qué quieres decir con que hay una conexión? ¿Desde cuándo estamos involucrados con esto? ¿Por qué no dijiste nada?». La tormenta rugía, el granizo golpeaba el suelo como balas y el caos reinaba. Todo lo que habían vivido se tambaleaba en un hilo. La atmósfera estaba cargada de miedo y desesperación. «No puedo revelar todo. Solo hay un tiempo y un lugar donde se cierra este círculo», dijo su abuelo, su mirada desbordando tristeza. «Ustedes son más de lo que creen. Cada generación carga con el peso de lo que ha sucedido. Son el eslabón que puede romper el ciclo». Y en ese momento, mientras el temor se dormía en la vasta oscuridad que los rodeaba, una explosión resonó en la distancia. Era un estallido, como si algo hubiera querido salir a la superficie. Doña Elvira sintió que se le encogía el corazón y miró hacia la dirección del sonido. Algo emergió de las sombras. Una figura, sólida y oscura, avanzaba lentamente hacia ellos. Era una aparición, un antiguo eco del pasado, y su rostro les era familiar. «Padre», susurró Clara, viendo cómo la figura se acercaba con una expresión que podría haber pertenecido a un amigo o un enemigo. La tormenta se intensificó a su alrededor y antes de que pudieran procesar la nueva aparición, la tierra se agrietó nuevamente. Un grito atrapó su atención, pero esta vez provenía de la boca de Lucas. «¡Abuela!». Un estremecimiento recorrió la casa mientras el peso de la oscuridad se cernía sobre ellos. Las miradas se cruzaron, sus corazones latían desbocados, envueltos en la incertidumbre. Todo lo que creían saber estaba en juego. Un pánico sutil se plantó en su pecho. Y la verdad, esa verdad que parecía estar a punto de ser revelada, podía costarles todo.
La figura que se acercaba atestiguaba sus peores temores. Los secretos malditos estaban saliendo a la superficie y toda su historia familiar comenzaba a desmoronarse. ¿Qué más hay?, preguntó Clara, incapaz de contener la avalancha de angustia en su interior. Pero como siempre, la oscuridad no dejó nada claro. Una nueva revelación pulsaba en el aire, un secreto devastador que haría tambalear lo que quedaba de su mundo. En el centro del misterio, todos estaban conectados, nadie estaba a salvo. ¿Quién eran realmente? ¿Y qué era lo que estaban a punto de descubrir? El aire estaba cargado de tensión, y todos parecían petrificados ante la sombra del abuelo. Clara, Carlos y doña Elvira compartían una mezcla de miedo y confusión. La figura familiar, aquel hombre que supuestamente había muerto, revelaba secretos más siniestros de lo que jamás imaginaron. ¿Qué quieres decir con que somos parte de un legado? Clara apenas podía contener la voz. Cada palabra le salía entrecortada, casi como un llanto reprimido. El abuelo sonrió, y ese gesto inquietante hizo que un escalofrío recorriera la espalda de doña Elvira. La familia ha estado relacionada con lo oculto, un pacto sellado mucho antes de que ustedes nacieran. No es solo un juego de amor, es un camino lleno de sacrificios. ¿Qué tipo de sacrificios?, preguntó Carlos, su voz temblando entre la incredulidad y el horror. Pero antes de que el abuelo pudiera responder, un destello brillante iluminó el jardín. Era la misma mano que Lucas había encontrado, pero ahora se alzó del suelo, como si cobrara vida propia. Todos retrocedieron horrorizados, incapaces de procesar lo que estaban viendo. «No, esto no puede estar pasando», gritó doña Elvira, sintiendo que el corazón se le salía del pecho. La mano se retorció y de repente un grito desgarrador resonó en la noche. Más figuras comenzaron a emerger del suelo, rostros distorsionados, ojos vacíos miraban fijamente. Eran sombras de su historia familiar, regresando para reclamar lo que les pertenecía. No eran simples fantasmas, eran recuerdos olvidados, traiciones enterradas y promesas incumplidas. Lo que une a su familia está más allá de lo que conocen. El abuelo apenas podía mantener la calma, pero ahora el tiempo se les acaba. El pacto debe renovarse antes de que el ciclo vuelva a comenzar. ¿Renovarse?, preguntó Clara, los ojos llenos de terror. ¿Qué significa eso? El abuelo dio un paso adelante, pero el caos había comenzado. Las sombras se acercaban, y Clara sintió que su mundo se desmoronaba. «Tienen que hacerlo. Ustedes son los elegidos». «Solo ustedes pueden». ¡Ah! El alarido resonó, pero no provenía del abuelo. Era Lucas quien había caído, atrapado por una sombra oscura que lo había envuelto. «¡Suéltalo!», gritó Clara, lanzándose hacia él. Pero la figura lo había absorbido por completo. La desesperación llenó el aire, mientras la luz comenzaba a desaparecer. Doña Elvira se lanzó hacia su nieto, pero al tocar la sombra, sintió como si una corriente helada la atravesara. «¡No! ¡No, por favor!». Las lágrimas caían de sus ojos, mezcla de angustia y un amor profundo. «Esto es un sacrificio que deben hacer», insistió el abuelo, su voz llena de desesperación. La sangre que corre en sus venas es la clave. Solo aquellos que se atrevan a enfrentarse a la verdad pueden salvarlo. Clara escuchaba cada palabra, con el corazón en un puño. ¡Qué verdad! Su voz era un susurro, y de repente todo el peso del pasado parecía caer sobre ella. En un instante, la sombra absorbió a Lucas, dejando solo silencio donde había estado. La realidad se distorsionó,
y Clara se encontró frente a frente con el abuelo. «Tú tienes que elegir», dijo él, su mirada intensa, casi hipnótica. «Puedes salvarlo, pero tendrás que aceptar la verdad completa, y eso podría costarte más de lo que imaginas». Ella se detuvo, el mundo girando a su alrededor. ¡Qué conclusión tan cruel les esperaba! Mientras el caos continuaba a su alrededor, la sombra de Lucas aún brillaba, acusadora, y Clara sintió que el Hunter Blood de su familia amenazaba con envolverla. «Aceptamos cualquier cosa, pero no a costa de Lucas», gritó Carlos, tomando la mano de Clara, apretándola con fuerza. En ese momento, el abuelo sonrió con tristeza. La elección siempre fue suya. Tiene un precio. Mientras las sombras seguían pulsando, un gran estruendo sacudió el aire. Una explosión resonó en la distancia, iluminando el cielo con llamas y humo. Todos giraron hacia el sonido, preguntándose qué demonios estaba ocurriendo. Lo que habían creído que era una noche normal se había convertido en un infierno. Y en medio del fuego y el caos, una figura nueva apareció, una que hizo que el estómago de Clara se convulsionara. Un hombre robusto, con el rostro desencajado, pero con un asombroso parecido con Carlos. «¿Quién eres?», preguntó Clara, sintiendo que su corazón se hundía. La revelación la golpeó como un rayo. «¡Tu padre!», respondió el hombre, mientras las llamas danzaban a su alrededor. «He venido a reclamar lo que me pertenece». Todo se detuvo. La confusión creció como un torrente. Clara sintió que las luces de su vida se apagaban. La revelación era devastadora. ¿Qué iba a hacer ahora? ¿Cómo enfrentar un nuevo secreto tan atrocidad? Mientras el aire se llenaba de humo y terror, un profundo sentido de pérdida y confusión envolvió a todos. ¿Quién podía confiar en quién más? El aire vibraba con un terror palpable, mientras todos los ojos se posaban en el hombre que se había materializado ante ellos. Carlos, Clara y doña Elvira estaban paralizados, atrapados en un torbellino de emociones. La verdad que había estado latiendo en sus corazones explotó en un sinfín de preguntas, desatando el caos en sus almas. «¡Tú no eres mi padre!», gritó Clara, su voz temblando entre el miedo y la rabia. «¡Tú no puedes ser real!». El hombre la miró, sus ojos vacíos como el abismo. «Soy quien debía estar a tu lado». Su voz era un eco aterrador. «Vine a reclamar lo que es mío, y también lo que es tuyo». La tierra tembló una vez más, el cielo llenándose de oscuridad y granizo. Doña Elvira, atrapada entre su pasado y el presente, sintió que algo se rompía dentro de ella. «No, no, esto no puede estar pasando», exclamó, su corazón latiendo con fuerza. «Es hora de decidir», dijo el abuelo, la angustia en su mirada. «El legado de su familia no es un juego, y los sacrificios deben ser hechos». Carlos, con las manos temblorosas, se acercó lentamente. «¿Qué sacrificarías? ¿Quiénes son ustedes en realidad?». La figura del abuelo se fue desdibujando, mientras una sombra oscura se adueñaba del jardín. La verdad siempre ha estado oculta, pero ahora el tiempo se acaba. Lucas necesita que lo salven. El grito de Lucas resonó en sus oídos. Clara sintió que el suelo se estremecía bajo sus pies. «No puedo perder a mi hermano», gritó desesperada. «¿Qué tengo que hacer?». «Debes confrontar la verdad», insistió su abuelo, su sombra cada vez más borrosa. «Solo así romperás el ciclo». Con cada latido, Clara sintió el miedo invadirla, pero había una chispa de determinación que nunca había tenido. Inspiró hondo, su corazón latiendo con fuerza. «Estoy lista para enfrentar lo que sea». La sombra se acercó,
Los ecos de risas y llantos resonaron a su alrededor. Era un momento de verdad, y Clara supo que tenía que enfrentar su destino. Se giró hacia su abuelo. Si esta es la forma de salvar a Lucas, lo haré. Con esas palabras, el ambiente cambió, y una luz brillante comenzó a emanar del suelo. Las sombras se retorcieron, gritando en agonía. Clara extendió la mano, y, en el mismo instante, la figura de su padre apareció. «Clara, no debes», le dijo su padre, pero la determinación de Clara era más fuerte que el miedo. «Silencio. He vivido en la oscuridad demasiado tiempo». La luz creció, envolviendo a todos. «Este secreto ha dividido a nuestra familia, pero no más. Esta vez enfrentaremos la verdad juntos». Las manos de los tres se entrelazaron, mientras la luz oscura se disipaba, liberando a Lucas de su prisión. Con un último alarido, la sombra se desvaneció, dejando atrás un silencio aterrador. ¿Estamos a salvo?», preguntó Lucas, todavía temblando. «Sí», respondió Clara, aunque sabía que la batalla por aceptar el pasado apenas comenzaba. Todos estaban juntos, pero el futuro aún era incierto. Debemos reconstruir lo que se ha roto. Una vez más, seremos una familia, dijo doña Elvira, sus ojos llenos de resoluciones. A medida que la tormenta se calmaba, Clara miró a su madre y hermano. Aunque el oscuro legado seguía pesando sobre ellos, había un rayo de esperanza. «Lo enfrentaremos juntos». Y así, mientras el sol comenzaba a asomarse entre las nubes, nuevos caminos se presentaban. Aún con el peso del pasado sobre sus hombros, había una oportunidad de redención, de curar viejas heridas y encontrar la paz. Pero lo que Clara no sabía es que el verdadero viaje apenas comenzaba. Había secretos aún por descubrir en su árbol genealógico, murmullos que la guardaban en cada esquina del pueblo. La vida nunca sería simple, pero al menos ya no estarían solos. Antes de que se despidieran, un pulsar de energía recorrió la casa. Era como si el eco de su historia se preparara para abrir nuevas puertas. No olvides que el viaje de Clara, Carlos y doña Elvira ha llegado a un momento clave. Tienes que suscribirte ahora mismo para no perderte las próximas historias exclusivas. Este es el momento de demostrar tu apoyo. Aplasta el botón de like ahora para alimentar al algoritmo y hacer que esta historia llegue a más personas. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Compártelo instantáneamente con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. Tu participación hace toda la diferencia.